incluso para su par. Cuando usted hace los trabajos en equipo y usted pregunta y supervisa el trabajo en equipo y va y le permite al compañero que explique en sus términos, desde sus propias facultades o habilidades, usted no ve que sus compañeros, ¡pum!, afiancan con mayor facilidad el proceso de aprendizaje. A eso se refiere la dinámica de aula. A ese ejercicio que estamos tratando de entenderlo en el marco de la prueba pedagógica que se va a presentar, pero desde esas indicaciones, que favorezca, que promueva la interacción, la colaboración, que sea significante, que sea respetuosa, que tenga en cuenta las fortalezas, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y que por demás, ¿verdad?, sea un trabajo que permita precisamente que fomente el aprendizaje activo, que por demás, indistintamente de las circunstancias de la escuela en la que usted se presenta. Mi ejercicio docente como docente público empezó en el sur de Bolívar. Yo vi a Verena y me acordé enseguida, ¿verdad? En el sur de Bolívar. Cuando yo llegué al lugar de trabajo, yo lloré mucho, yo no olvido yo soy mucho de las emociones. Lloré mucho cuando yo pregunté dónde está la escuela. Y me dijeron, esta es la escuela. Y lloré porque yo vengo orgullosamente del barrio Olaya y me quejaba de las condiciones del colegio donde yo estudié, que no eran las mejores. Pero cuando fui allá, yo dije, bueno, somos pobres, pero hay diferenciaciones que son importantes tener indistintamente. Y me acuerdo mucho de esa experiencia porque al día siguiente yo cogí mis maletas y yo dije, yo me voy de aquí. Porque no habían para mí las condiciones que creía de ambiente de aula. El espacio físico no estaba el maestro, pero el maestro que esperaba tener por lo menos las 4 paredes, el tablero, las sillas de los estudiantes, y no estaba. Estaba el aula, que era la calle. Entonces, frente a eso, cuando tomamos esas decisiones, escuchamos a nuestros pares, ¿verdad? Ese diálogo que a veces aquí está marcado, que es uno de los elementos que quisiera ponderar aquí, el diálogo entre estudiantes y profesores, también es un diálogo que debe pasar por los profesores. Y yo me acuerdo que me sirvió mucho el diálogo de quien había superado el concurso de ingreso para ser coordinador. Y me había dicho, yo me voy a quedar aquí con el acuerdo del rector porque siento que mi labor todavía no ha terminado. Y estaba técnicamente en periodo de prueba como coordinador, pero asumió las responsabilidades de docente de aula. Y me dijo todas las condiciones, profe, espérese, y nunca se me olvida la imagen de esos estudiantes que empezaron a salir de las casas, que venían de las chalupitas pequeñas, porque una población ribereña, ¿verdad?, que empezaron a llegar con el optimismo de que llegó el profesor. Y ese profesor luego dijo, no puedo dejarlos. Y nos tocó pensar un ambiente de aula sin tener las 4 paredes, ¿verdad? Que es un reto bastante que implicó en mí desaprender la condición. Desaprender y de manera dolorosa, porque uno viene afiancado en unos procesos de aprendizaje de las condiciones más o menos favorables del aprendizaje y vamos a ver que no. Entonces, ya doy la palabra a mi profe. Quiero decirles que todo esto que estamos trabajando es porque, oiga, la orientación de la prueba, entiéndase, la orientación desde la racionalidad estatal de la prueba pedagógica, al menos en el criterio que estamos compartiendo, que es ambiente de aula, debe favorecer todos aquellos ejercicios de interrogación, llámese pregunta, llámese enunciado en la prueba, con sus respuestas que favorezcan el aprendizaje activo, que estén mediadas por la colaboración, por el interés dialógico y que permita evidenciar el ejercicio de interacción de los estudiantes y de los maestros en esto que llamamos acto pedagógico. Muy bien, miren, ser capaces de compartir se entiende como la interacción que debemos procurar constantemente alimentar en nuestro espacio de clase, cualquiera que sea la condición de ese espacio de clase, para favorecer el aprendizaje. El aprendizaje que no es una mirada de que es el maestro el exclusivo, el que tiene ese rol protagónico de generar el aprendizaje de los estudiantes. Estamos llamados a liderar el proceso.
yo diría acompañar el proceso. Ese acompañamiento debe ser respetuoso de que las condiciones de este sujeto, que es histórico, que es a la vez social, que es a la vez político, que es a la vez cultural, que es un sujeto que tiene su propio sistema de valores y que lo que tengo que poner es a disposición los elementos que permitan el diálogo de todo eso que somos como seres humanos, ¿verdad? Para que lo que intencionalmente yo he preparado en mi acto de clase se convierta en una oportunidad significativa de aprender y de aprender construyendo juntos, ¿verdad? Soy porque somos, decían por ahí, ¿verdad? Gracias. Pero la intención es esa. Hasta ahí vamos bien, compañeros. ¿Alguna pregunta, comentario? La compañera ha dicho algo claro. El acto pedagógico es situado y contextual. Y eso exige que yo tenga en cuenta todos los elementos contextuales que me ayuden a comprender la situación del grupo de estudiantes en el que yo estoy liderando el proceso. Si yo ignoro eso, mi ejercicio, por muy chévere que sea, por muchas diapositivas, por mucho Canva que yo le meta, por mucho internet que yo le coloque, no va a ser significante, ¿verdad? Y él ha dicho, si nos sentimos reconocidos en el proceso, vamos a tener la seguridad de participar activamente y desde esa participación aportar en la construcción colectiva del producto. Llamemos a ese producto conocimiento, ¿verdad? Si yo me siento reconocido, tengo la condición de seguridad que me ofrece la participación, que habilita, que ponga a disposición eso que yo soy para que los demás también aprendan. O para que desaprendamos, porque también está la oportunidad de desaprender en el ejercicio, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que ese criterio que tiene dos componentes, que ¿cuáles son los componentes? ¿Ah? Clima escolar. Profesora. Clima escolar y dinámica de aula, ¿verdad? Esos dos componentes, ¿verdad? Me están diciendo que siempre debe ser o favorecer la participación, que debe favorecer el trabajo colaborativo en equipo, que debe estar cimentado en el dichoso principio pedagógico, critiquémoslo no, porque estamos en las pedagogías significativo, que debe ser significante para ese ser que está aprendiendo, que debe procurar la interacción entre ellos y entre nosotros como docentes, porque la profe decía claramente, y es cierto, las escuelas no pueden seguir siendo islas, que yo no sé la realidad de mi compañero y mi compañera, no es que sea chismoso, ¿verdad? Es que debo considerarle como un sujeto histórico, social, reconocer la condición humana y en ese reconocimiento ayudar a potenciarlo, enseñándole la ruta. Porque se es más fácil sintonizarnos con el esfuerzo institucional que hace parte precisamente de la lectura de contexto que debemos hacer para motivar nuestro ejercicio pedagógico, ¿verdad? Cuando se me pone a disposición todo lo que los demás saben. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, en función de eso, lo que viene ahora es cómo podemos dinamizar o cómo activamos la dinámica de aula en clave positiva, en clave de aprendizaje colaborativo y en clave de aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Y en la guía del 2023 nos daban unas intenciones pedagógicas. Cuando usted implementa algunos juegos educativos, llamemos esos juegos educativos, juegos de roles, juegos que faciliten el aprender conceptos, desarrollar habilidades y repensar contenidos. Yo siempre digo, mira, ¿para qué hacemos una sopa de letras? Esa es la típica de las escuelas, una sopa de letras. ¿Para qué hacemos la sopa de letras? La mayoría de maestros va a pensar para que los estudiantes se entretengan con colores, buscando unas palabras, para que estén quietos, para que no molesten. Pero si uno mira que la dinámica de los juegos educativos a través de la sopa de letras es un ejercicio de apropiación conceptual, ya le doy una intencionalidad distinta. Porque yo le digo a los estudiantes, vamos a buscar estas palabras, pero yo coloco en esas palabras unos contenidos
conceptos claves que me ayuden a mí a repensar los contenidos de mi área. Y si yo voy más allá y le digo, bueno, encontramos las palabras, pero ahora cada uno va a construir una oración, y si estoy en tercero ya vamos a construir 2 oraciones, y si estoy en quinto y digo, ya es un párrafo, ya yo estoy permitiendo que la dinámica de aula sea distinta. Y si yo le digo y voy más allá, y como se trata de aprendizaje colaborativo, vamos a leer los párrafos, Michael, tú le entregas a Verena, Verena revisa, lee el párrafo, Verena explica qué entendiste de lo de Michael, Michael, ¿es así? Ah, no, es así. Bueno, vamos a reescribirlo en función de las observaciones, ya yo estoy ahí en el horizonte colaborativo. Desde el mismo instrumento que llamamos sopa de letras, ¿verdad? ¿Y por qué hago este ejercicio? Porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo, que lo que utilizamos en el día a día, no lo podemos colocar a disposición de esta orientación. Y vamos a ver que sí, que la mayoría de los elementos que utilizamos en el día a día, lo que tenemos que dar es la intencionalidad, para que el ejercicio resulte como se aspira en esta prueba. Ya no me quedo con que, ¿quién terminó la sopa de letras? Entrégamela y yo te la califico y toma. Ya no me quedo ahí. Voy más allá en la intención o la motivación colaborativa que requiere el ejercicio. ¿Ya? Vamos, dice, otro tipo de dinámicas de aula que favorecen el dinamismo que se requiere en el ambiente de aula. Los estudios de caso, que presentan situaciones reales o ficticias que al analizarlas permiten el desarrollo de pensamiento crítico y la resolución de problemas. Yo pongo una situación problema, una situación que puede ser real. Imagínense que cuando llegué, casi que vengo aquí, llegué tarde a propósito porque me pasó esto y esto y esto, y desde ahí yo permito que los estudiantes, ¿usted le ha pasado algo así? Y desde ahí ese diálogo que no está encartonado en el parámetro academicista, que tiene que ser con el lenguaje súper elaborado que los estudiantes a veces ni entienden, o que uno mismo ni entiende, ¿verdad? Permite y provoca en los estudiantes las conexiones en esa dinámica de interacción para el pensar críticamente, para la solución de problemas. Si es significativo, yo voy a encontrar soluciones posibles, y esas soluciones tienen que ver con mi experiencia. ¿Ya? Dice, también cómo implementamos a través de distintos proyectos colaborativos que permiten que los estudiantes trabajen en equipo para alcanzar un objetivo común, lo que les desarrolla habilidades de colaboración, comunicación y gestión del tiempo. Hay distintos tipos, debates y discusiones, simulación de juegos o de situaciones cotidianas que activan el proceso de enseñar y de aprender. Siempre en clave de la colaboración, siempre en clave de recuperar la experiencia, siempre en clave del respeto de los estudiantes y de las posibilidades que tienen los mismos estudiantes. ¿Qué requiero? Primero, hacer una planificación cuidadosa que considere los tiempos, recursos y características de los estudiantes. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando hicimos la prueba, varias preguntas salieron en ese horizonte, de lo que planificaba el maestro y luego de lo que podría ejecutar por situaciones que alteraron la convivencia. Yo me acuerdo que varias preguntas salieron en ese horizonte. La clave siempre es recuperar el propósito del ejercicio. Frente a las variaciones, se admite variaciones porque por fortuna esto no es un ejercicio mecanizado que tenemos que cumplir a rajatabla, ¿verdad? Hay circunstancias que alteran el camino, pero yo no pierdo el propósito. Yo no pierdo el propósito, y si mi propósito es afianzar la cuestión conceptual, yo debo girar en lo que me permita afianzar la cuestión conceptual. ¿Ya? Si el propósito aquí es lograr una mejor dinámica de aula, yo tengo que procurar que aunque tenga variaciones, el ejercicio de planificación logre eso. A lo que voy es que probablemente hay preguntas en el orden de la planificación y hay unos elementos que le dice que tienen que tener esa planificación. Los tiempos, los recursos y las características de los estudiantes. Probablemente hay una pregunta que le interrogue sobre los tiempos escolares. En tal institución educativa, tal, usted como maestro piensa hacer una feria de los valores porque encuentra que en el aula de clase los estudiantes se irrespetan constantemente.
y le pueden preguntar sobre el tiempo escolar, si su planificación se corresponde con el tiempo. Es que yo quiero hacer una feria de valores, pero es que estamos la próxima semana en vacaciones. Hay un conflicto ahí porque usted no puede citar a los estudiantes. Pero yo quiero hacer la feria porque yo quiero que los estudiantes después de las vacaciones vengan con la incorporación conceptual de vida para ayudar a su relación. Ojo, un elemento de planificación cuidadosa de los tiempos que usted debe pensar para dinamizar el aula de clase, el ambiente de aula, ¿verdad? Los recursos y las características. Debe preparar adecuadamente los materiales y las instrucciones. Deberá tener usted, ¿verdad?, como docente, la facilitación efectiva, asegurando la participación de todos y creando un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. Y finalmente, ¿qué debe tener en cuenta? Propiciar la evaluación y reflexión con relación a los aspectos que podrían mejorarse. Ahí está un dejo de evaluación formativa que tiene que ver con la autoevaluación que incluso nosotros en la prueba presentamos. Vamos. Recordemos que en la prueba pedagógica no hay ninguna pregunta que no dé puntos. Están 4 categorías. El nivel avanzado es el que más puntos te da. Nosotros debemos apuntar a eso, pero hay un nivel inferior. Es decir, que muy probablemente las 4 opciones de respuesta, algo de verdad, todas van a puntearle. Pero hay una que te va a dar más puntos. Más puntos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en este caso, puede que hayan preguntas que te digan cómo implementar dinámicas de aula efectivas. Sabemos inicialmente que no vamos a tener preguntas así, porque todas las preguntas son sobre situaciones pedagógicas que tienen relación, pero supongamos que está el contexto, siempre hay un enunciado que genera un contexto frente a una situación real o no, pero un contexto que te va a situar en el horizonte de lo que te van a preguntar, ¿verdad? Están las opciones. ¿Qué puedes implementar para mejorar o tener unas dinámicas de aula efectivas? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la opción que me podría dar a mí mayor puntaje? Facilitación docente efectiva, asegurando la participación de todos, creando un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Supongamos que está el contexto, vamos a anticiparnos al ejercicio, pero bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad para ir aterrizando, ¿verdad? Porque a veces lo teórico se tiene que mediar con ejercicios prácticos. Está el contexto que nos dicen una escuela que se llama INEN Cartagena, ¿verdad? El maestro se tiene que disponer para efectivamente mejorar o implementar dinámicas de aula efectivas en su práctica. Y dice, ¿cuál de las siguientes opciones considerar usted que son más importantes para lograr ese propósito de tener implementar dinámicas de aulas efectivas? A, la planificación cuidadosa. B, la preparación adecuada. C, la facilitación docente que asegure estos elementos. O D, una evaluación de reflexión con relación a los aspectos por mejorar. ¿Cuál sería ahí? Sería Marco que debe haber una respuesta para que sea avanzada que involucre los 4. Los 4. Y aquí, como dice la profe, aquí esa quiere decir que está incompleta y puede que sí me dé un punto, pero la avanzada me va a dar 4 puntos. Y yo tengo que apuntar a esos 4 puntos, que entre más sume es mejor que me sobren puntos y no que me vayan a faltar y esté esperando que en la autoevaluación corone lo que necesite. La autoevaluación va a reforzar el puntaje, ¿verdad? El nivel avanzado, entonces, pero recuerden que aquí hay una clave, miren, cuando hablamos de criterio de ambiente de aula, está hablando de lo que el docente provee para facilitar el aprendizaje. Recuerden eso, que la clave está en la orientación del criterio. Y efectivamente, probablemente, si hay una pregunta que tenga que ver con esto, la opción 3 apunta a eso, lo que hace el docente para asegurar que la participación de ¿quién? De los estudiantes o de todos los que estén interactuando en el aspecto educativo, creando que un ambiente de aprendizaje, que ya sabemos que es ambiente de aula, positivo y seguro. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo creo que ya estamos terminando. Vamos a la última. Ya, sí. Listo. Ya estamos llegando casi al finalizar del proceso. Dice, alcances de las dinámicas de aulas positivas. Fíjense,
positiva. Así como empezamos con el esfuerzo aquí, que pensamos en mentalidad y actuamos en mentalidad positiva, el llamado es que ojalá en nuestras aulas nosotros hagamos ese esfuerzo. Por no decir a este estudiante, ya tú para qué vienes si tienes el año perdido. Tenemos maestros y maestras así. Ojalá que los que estamos aquí no, pero lo que hay es maestros así, ¿verdad? Ya tú estás listo conmigo. Si tú quieres venir bien, si no, da lo mismo. ¿Verdad? Y dice, dinámicas de aula positivas. Y dice, primero, fomente la participación activa y la motivación de quienes, de los que están aprendiendo con usted. De quienes están aprendiendo con usted. Segundo, promueva el aprendizaje colaborativo, fortalezca las relaciones entre los estudiantes y los docentes. Y entre sus pares, que son los propios docentes. Porque a veces uno encuentra a los profesores, yo no me hablo con él, y ese él es de su propia área. Y ese él o ese ella es del mismo grado donde está dando. Yo estoy dando en 2 cursos y el otro está dando en 2 cursos, pero yo no tengo nada que ver con lo que a mí no me pregunten nada de lo que pasa en el 3 y en el 4, porque eso no me toca a mí. Ya, fomentar esas relaciones siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de la convivencia armoniosa y siempre en el marco de la participación democrática. Aquí hay varios compañeros de la institución donde yo trabajo. Y yo siempre a los compañeros yo digo, aunque yo no esté de acuerdo con algunas circunstancias, si es el consenso, yo voy a girar por ahí. No voy a poner de talanquera, porque a veces uno asume, como no se va a hacer lo que yo diga, entonces yo voy a torpedear el proceso, ¿verdad? Voy a hacer el palo en la comba, ¿verdad? En la rueda, voy a dar la comba en el palo, así que... Entonces, dice, fortalecer ese relacionamiento, porque recuerden que nos están hablando de un acto pedagógico dialogante, ¿verdad? Un acto pedagógico que es en últimas horizontal, que se entiende de esa disposición pedagógica que a veces nos cuesta asumir, porque es poner en el mismo nivel de posibilidades a los estudiantes. Y entonces uno a veces juzga, oye, pero si yo soy el que más he estudiado aquí, porque ya yo soy bachiller, ya yo fui a la universidad, en el mejor de los casos hice la maestría, hice el doctorado, algunos son postdoctores ya, y me están diciendo, indistintamente los pergaminos están en la misma posibilidad. Y eso es lo que tenemos que procurar favorecer cuando estamos pensando ambiente de aula, que no es planeación estratégica pedagógica, que no es disposición de recursos, que es una cuestión que tiene que ver exactamente con las circunstancias docentes. Y finalmente, si tenemos alcances tenemos las posibilidades de desarrollar dinámicas positivas en las aulas, podemos desarrollar las habilidades del siglo XXI, que es donde va apostando un poco la propuesta magisterial, que es desde la comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la creatividad, yo digo la seguridad emocional. ¿Ya? Compañeros, muchas gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta?